muy queridos amigos y amigas. El mensaje de Javier ha dispersado un poco mi propio mensaje, las reflexiones que quería hacer en este día tan importante para la vida de nuestro país. Nunca había conozco el testimonio oral de Javier Quinterno, porque he sido su amigo y tuve un rol protagónico muy importante en la aparición con vida de Javier. A Javier lo conocí en el viejo Colegio Nacional de Saladillo, siendo él más joven de la edad que indicaba ahí al momento de su desaparición y yo más joven. Y nos íbamos caminando. Todos los días yo militaba en ese tiempo muy fuertemente en política. Todos los días que salíamos del Colegio Nacional, cuando tocaba el timbre, saludábamos y nos íbamos, recorríamos unas cuantas cuadras por la avenida Belgrano hasta Emparanza y 12 de octubre, donde ahí nos separábamos porque ahí en la esquina sobre Emparanza estaba su casa. Y me mostraba su inquietud por la actividad política. Planteaba todos los días cuestiones, se pasaba hablando de política permanentemente porque yo ya era un militante político en ese tiempo, hasta que un día lo convoco a participar. Y así Javier empezó a participar activamente en la vida política de nuestra comunidad de Saladillo. A través de la Juventud Radical habíamos logrado armar un grupo pero muy importante de jóvenes que nos ocupábamos y nos preocupábamos por lo que pasaba en el país en ese entonces y también con las proyecciones vinculadas hacia el futuro, hacia la sociedad más justa, hacia eso que todos soñamos, absolutamente todos soñamos con un mundo distinto, con un mundo mucho mejor. Javier, como lo denota su discurso, tenía una capacidad extraordinaria y además escribía muy bien. Y era un cuestionador rígido de las cosas que ocurrían en nuestro país y en el mundo. Como lo denotó un poco Alberto en su alocución, vivíamos tiempos difíciles, fundamentalmente después de la muerte de Perón y aún durante la presidencia de Perón, donde empezó también el terrorismo de Estado a través de las 3A, donde empezó ahora los desaparecidos también a través de las 3A, del que no pensaba distinto en la Argentina. Y entonces, entré el sombrero, y entonces, bueno, no puedo soportar el sol, discúlpenme. Y entonces más o menos se avisoraba lo que podía pasar en el país. Se vivía una situación difícil, donde el gobierno había, por un decreto de la expresidenta constitucional, había ordenado la aniquilación de la guerrilla en Tucumán. Se vivían momentos tensos y era casi en el país, cosa que no está justificada, un secreto a voces, que las Fuerzas Armadas, en alianza con los civiles y con el poder económico del país, iban a tumbar al gobierno democrático. Era algo que se avisoraba en aquel tiempo. Yo recuerdo que un grupo de jóvenes solíamos reunirnos con Raúl Alfonsín, en ese tiempo un dirigente en ascenso dentro del radicalismo. Él manejaba alguna información y nos decía lo que podía ocurrir y que se iba a venir una represión sangrienta, brutal, donde la carne de cañón iba a ser fundamentalmente la juventud de cualquier lugar del país
y fundamentalmente de los centros donde habían población universitaria, donde estaba tal vez la militancia más activa de la política argentina, Buenos Aires, La Plata y otros lugares del país. Entonces yo, que estaba en La Plata en ese entonces intentando estudiar este derecho, vivíamos en el centro de estudiantes universitarios, donde después lo secuestran el año siguiente a Javier, mandaba información. Y yo recuerdo que ya se anunciaba el golpe. Por ahí lo he contado algunas veces, pero creo que esto es importante por el relato histórico, porque uno ha sido protagonista. Solíamos reunir un grupo de jóvenes que militábamos en la Juventud Radical en la calle 48, los que conocen La Plata, ahí entre 5 y 6, en un bar frente a un local partidario que teníamos. Entonces viene Enrique Ilia, un militante, sobrino de Arturo, un militante de la juventud, dice: esta noche viene el día 22, esta noche en la madrugada del 23 va a estar el golpe de Estado, según la información que circulaba. Entonces yo me corro al Zeus, donde vivía, y le digo a los muchachos: he estado pidiendo un lugar, porque se viene la represión y se viene fuerte, donde ir a dormir esta noche. Había pedido un lugar en el estudio jurídico de los Alconada, que lo habían seguido, pero después de la charla de mate con los muchachos, esto fue el día 22 a la noche, dijimos: bueno, si nos pasa algo, que nos pase a todos, dije yo, porque en definitiva, ¿a quién podían ir a buscar ahí? Podían irme a buscar a Javier Quinterno, que no estaba en ese momento, podían irme a buscar a mí, que estaba militando en política, porque los demás eran estudiantes que no tenían ningún tipo de participación política activa. Entonces no era justo que quien estaba más comprometido esa noche se fuera, porque iban a preguntar dónde estaban y seguramente que la iban a ligar. Entonces yo decidí quedarme ahí, porque el que la tenía que ligar, en todo caso, si se venía el golpe, era quien estaba hablando. Con esa noche, con miedo y con zozobra, esperamos que ocurriera y no ocurrió nada. Al día siguiente nos volvimos a reunir, como lo hacíamos habitualmente desde siempre, en el mismo lugar. Y llega luego Enrique y dice: no, dice, una desinteligencia entre ellos, el golpe va a ser esta noche, por la noche del 23, la madrugada del día 24. Entonces yo, que estaba preparando Civil 1, no le di importancia esa noche, seguí estudiando. Llegó la madrugada, nosotros vivíamos en la calle 50, esquina 3, y ahí donde está el Ministerio de Seguridad, atrás estaba la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires, que cada tanto había un atentado en la época dura. Y escucho una música y se me ocurre reflexionar, digo, bueno, a los bomberos se le ocurrieron, porque ahí también está el cuerpo bombero, se le ocurre ensayar a la banda. Yo no sabía que la Plata no tenía de bomberos, digo, se le ocurre ensayar a la madrugada. Y era alguien de abajo que estaba escuchando la radio, y pasaban los bandos militares y la marchita. Entonces era absolutamente eso. Entonces viene un compañero, que no lo voy a nombrar, que ya no está más en este mundo, dice: la sacaron a la loca. Digo: guarda, no diga eso, porque te vas a lamentar para toda la vida. Y después vinieron otros estudiantes, te van a lamentar toda la vida. Y así ocurrió. Así fue ese día para mí en la ciudad de La Plata. Yo iba a buscar a una chica de Saladillo, que por supuesto no la voy a nombrar, porque no sé si quiere, estudiábamos juntos, y en la pensión de ella no dejaban ir a varones, entonces venía ella a estudiar al Zeus. Entonces ese día habíamos quedado que estudiábamos como todos los días. Yo iba a buscar a determinada hora. Entonces cuando llego a la casa me encuentro en la zona con una pintura muy importante en un paredón, donde había una pintada que decía: Videla, boludo, te va a pasar lo mismo que Aramburu. Firmaba Montoneros abajo. Esto lo traigo a colación, queridos amigos y amigas, por las posiciones políticas que habían en ese tiempo, porque había un sector de la sociedad, es decir, estaban los grupos económicos concentrados que utilizaron a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas se prestaron para implantar el terror en el país, para impulsar, como se dijo aquí,
una política entreguista del patrimonio nacional, pero al mismo tiempo había quienes creían que era necesario el golpe para agudizar las contradicciones fundamentales y para que se produjera la lucha del pueblo antipueblo y para tomar el poder después por vía de las armas, cosa que nosotros no compartíamos. Era toda esta una discusión. ¿Y qué estaban haciendo algunos de nuestros amigos en Saladillo la noche del golpe? Javier y otros tantos estaban pegando en las plantas, colocando, mejor dicho, en las plantas de la plaza principal y de otros lugares, una consigna que teníamos en ese entonces nosotros, se escribía sobre las latas de aceite cocinero o de aceite de IPF de 5 litros, se las abría y poníamos Mondelli, que era el ministro de Economía de ese entonces, y los golpistas son los mismos, hambreadores y entreguistas. Eso estaban haciendo los chicos de la juventud en aquel momento